Dios los bendiga. Hoy estamos continuando, ya cerrando con este módulo, Doctrina de la Gracia. Así que hoy vamos a ver la lección número 4, titulada Sorprendidos por la gracia de Dios. Así yo sé que será de bendición esta clase. Dios los bendiga y los dejo con su profesora. Pues sí, buenas noches a todos. Y pues como decía Maggie, terminamos. Hemos tratado de sintetizar lo más que se puede esta enseñanza de la gracia. Hay mucho más que aprender de la gracia, pero ustedes saben que estamos dando módulos pequeños, módulos en donde podemos introducirnos, pero al mismo tiempo poder tomar lo esencial de cada tema que hemos visto, a manera de que podamos introducirnos a cada tema, a cada módulo, sin que nos vayamos a los extremos teológicos. Pero la verdad es que las enseñanzas que hemos estado dando ya han sido a nivel ya de teología, de facultad, pero gracias a Dios que se han, pues ¿cómo decirles? Han sido tomadas y aprendidas de una manera más sencilla por la manera en que las estamos enseñando. Y eso es lo que queremos, que quede bien, sin necesidad de entrar a palabras más rebuscadas, ¿verdad? Porque lo que requerimos y necesitamos es como los ejemplos que daba Jesús cuando daba las parábolas, ¿verdad? Él hablaba con cosas naturales, ¿verdad? Que los peces, que el pajarito, que las plantas, y le entendíamos, le hemos entendido lo que significaba todo lo que trataba de decirnos, ¿no? Que era el reino de Dios, que la perla, que todo. Entonces, así hemos aprendido todo este tiempo con cosas muy fuertes, cosas que de verdad son teológicas, pero las hemos aplicado de una manera tan sencilla que podamos entenderlas. Y de esa manera, pues las podemos vivir, ¿verdad? Poner por obra. Entonces, bueno, entendemos que nosotros siempre nos vamos a sorprender por la gracia de Dios. La verdad, cada que nos contesta una petición de oración, nos sorprendemos porque a veces hasta nosotros mismos decimos, yo creo que esto sí no se va a resolver, ¿no? A las cosas más sencillas. Yo le decía a mi hija, nosotros podemos pedirle al Padre, hay cosas tan sencillas, tan personales, que a lo mejor hasta nos da pena decirle al Señor, porque es algo tan sencillo, tan personal, hasta como para reírnos a veces, pero el Señor nos contesta, porque es nuestro Padre. Y tú le dices hasta a tu mamá y a tu papá las cosas que requieres decirles muy íntimas. Y no se las puedes contar a nadie. Sin embargo, Él no se burla de ti, Él no te menosprecia, Él no dice, ay, qué tontería, sino te contesta. Y eso nos sorprende, su misericordia, su amor, su gracia, ¿verdad? Y desafortunadamente, en este planeta, nosotros estamos acostumbrados a que todo tiene que tener un valor y hay que pagarlo. Hasta el amor, ¿verdad? Decimos, pues tengo que portarme bien para que me amen, tengo que hacer cosas buenas para que me amen, tengo que hacerle, apoyar y a veces soportar al jefe, pues para que no me corra, ¿verdad? Pero en Cristo no es así, en el Evangelio no es así. Así que la gracia de Dios es muy difícil de aceptar y de entender para algunas personas porque pues es algo inesperado que nos sorprende.
La verdad es que siempre esperamos que haya un juicio porque sabemos que nuestro pecado y el pecado de los demás merecen un castigo. Y cuando vemos que la persona se arrepiente, hasta decimos, ah, ¿cómo? ¿Ya se arrepintió y lo vas a perdonar? Y entonces, ¿verdad? Entonces nos sorprende su gracia porque a través de ella, pues Dios nos da bendiciones que ni merecemos, ¿verdad? Así que nosotros ya en las lecciones anteriores ya hemos hablado sobre eso, de la gracia inmerecida, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta en esta enseñanza que la gracia también es un don, como los dones del Espíritu Santo. Es un don, es un regalo, es un favor inmerecido y es el poder transformador, porque Él transforma, ya vimos en la clase de hace 8 días, ¿verdad? Cómo transforma por medio del Espíritu Santo, cómo transformó a Pablo, cómo transformó a Pedro y a muchos más, ¿verdad? Y sorprenden las expectativas humanas porque por esta gracia divina Dios nos ofrece siempre una segunda oportunidad de que Él perdona nuestros pecados y nos da salvación. Esa es la gracia salvadora, pero ya vimos en la primera enseñanza, ¿verdad? La gracia, Jen, la gracia que es no es de la salvación, sino la gracia donde Él nos hace agraciados hasta para que la gente nos vea y le caigas bien, o para alguna empresa, para algún trabajo, que tú tengas esas habilidades y seas agraciado, ¿no? No tan fácilmente, pero los que estamos en Cristo tenemos la gracia de Dios. Qué hermoso. Y bueno, ¿qué podemos decir? En este tema de la gracia, este concepto bíblico es ilustrado en historias de muchos personajes que recibieron gracia a favor de Dios a pesar de su pecado. Y esto demuestra cómo capacita Dios al creyente cuando ya estás en Él para la obediencia, te capacita para la obediencia y también te capacita para que tú superes todas las pruebas por las que vas a pasar, porque tú tienes que pasar por un proceso para llegar a un suceso, porque a veces no estamos preparados para recibir, digamos, riqueza, ¿verdad? Porque dice que el que obtiene riqueza loco se vuelve. No sabe qué hacer con la riqueza. No todos van a poder ser ricos porque no todos tienen la sabiduría para administrar la riqueza. No todos vamos a poder tener ciertas cosas. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos las da, estamos pidiendo algo y si Dios te contesta inmediatamente algo de una necesidad en el área física, que inmediatamente te sana, o que inmediatamente en el área económica te provee, y la gente se va. Dijo, ya obtuve lo que necesité con permiso, y dejan de ir a la congregación o dejan de buscar el rostro de Dios. Así que a veces Dios hay cosas que nos permite esperar, nos permite pasar por ciertos procesos para valorar lo que Dios quiere darnos. Es como los niños, ¿verdad? Si tú le contestas rápido lo que te pide y le concedes rápido lo que necesita, no valoran las cosas, al rato ya están ahí tiradas. Así que solo basta recordar lo que nosotros mismos hemos exclamado alguna vez, ¿verdad? Cuando decimos, no, Señor, perdóname, me arrepiento, ya no vuelvo a hacerlo. Y de repente vuelves a tropezarte, ¿verdad? Como dice, me tropecé con la misma piedra. Y la pregunta que tú te haces, ¿y por qué lo hice otra vez, Señor? Ay, otra vez, me equivoqué otra vez, caí en ese pecado, ¿no? Y yo creo que todos hemos dicho más de una ocasión, ¿verdad? Porque dice que ya la historia no es lo único que se repite, ¿verdad? También los humanos volvemos a cometer los mismos errores.
hasta que procesa el Señor y dice, arráncalo, y lo arranca, pero con dolor. Pero tú también tienes que decirle, ahora sí, ya lo entrego, ya no quiero más. Sin embargo, su misericordia continúa ahí. Así que no podemos hacer nada para ganarnos el don de la gracia de la salvación y bueno, de la misma manera, tampoco podemos perderla porque ni siquiera hicimos nada para ganarla en realidad, ¿verdad? Ya que nuestra relación con Dios no es algo temporal basado en nuestros méritos y actitudes actuales. Yo no tuve nada que ver con esto. Él me alcanzó, Él me salvó, Él me perdonó, Él me justificó, Él me reconcilió. Yo andaba hasta a lo mejor bien contenta en el pecado, pero vino el Señor y me limpió, me lavó, me justificó, me reconcilió. Entonces, yo no hice ningún mérito bueno para alcanzar esta salvación, como tampoco puedo hacer nada para perderla, porque de otra manera nuestros altibajos impedirían tener una relación íntima con Dios, ¿verdad? Por la culpa y la condenación que siempre tendríamos. Por ello, la gracia de Dios es gratuita y no es por méritos propios, ¿verdad? Es gracia sorprendentemente redentora y gratuita, la cual nos da esa esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y es algo sorprendente, porque nosotros no somos más buenos que los demás. Vamos, jamás seremos más buenos que los que nunca van a alcanzar la salvación, sino que al Señor le plació elegirnos y alcanzarnos porque Él, por su gracia, decidió alcanzarnos. Así que no hay méritos propios, no hay mérito alguno. No me puedo jactar de que yo por eso, que yo oraba mucho y Dios me alcanzó y porque yo iba a cada rato a confesarme y a comulgar y Dios me alcanzó. Mentira, ¿verdad? Y bueno, este hombre, Pablo, que fue tan transformado, como dice en la lección anterior, ¿verdad? Que vimos cómo fue transformado ese hombre. Dice que todos los seres humanos hemos fracasado y nunca vamos a poder llegar al nivel de perfección de Dios de una manera natural, porque venimos de una naturaleza adámica. Entonces, lo que todos necesitamos es el perdón de pecados y la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, nadie hubiera alcanzado la salvación de no haber sido por el amor del Padre que envió a su único Hijo y por el amor del Hijo que aceptó morir y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Todo por amor, porque era el plan de Dios, ¿verdad? Porque ya sabía, como hemos dicho, que los primeros seres creados iban a fallar. Así que no era el plan B de Dios, ah, ya, ya se equivocaron, ahora vamos al plan B. No, Dios sabía que el hombre iba a pecar, iba a violentar las leyes de Dios, porque Satanás estaba aquí y está en la tierra. Pero Cristo vino a establecer el plan glorioso de Dios. Por eso al final, allí en esta cruz dice, consumado es, hecho está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, necesitamos un Salvador, necesitábamos un Redentor, ¿verdad? Continuamos. La Biblia tiene un sinfín de ejemplos sobre la gracia sorpresiva de Dios hacia estos hombres pecadores. Y uno de ellos también se encuentra en el Evangelio de Juan. La Biblia nos enseña que cuando Jesús fue crucificado en el Gólgota,
en donde también había dos hombres criminales crucificados también al lado de Jesús. Y el primero no mostraba ninguna culpa por sus crímenes, pero el segundo volteó hacia Jesús y con una fe que de repente vino a él creyó que Jesús podía salvarlo del juicio de Dios. ¿Quién le reveló eso? Fíjense cómo dice Lucas 23:39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación o condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A último instante vino esa gracia de Dios para ese hombre. Vino la misericordia de Dios para ese hombre. En el último minuto, instante de su vida. Yo por eso digo, por eso los creyentes, cuando hay grupos que son asignados para ir a los hospitales, y dices, ¿pero a qué va al hospital? La gente ya está enferma, a veces ni entiende, sobre todo los que ya están graves, ni entienden lo que les dicen, ya no alcanzan a arrepentirse. Claro que sí, Dios es un Dios de misericordia y claro que hay oportunidad. Miren, cuando al principio antes de la pandemia, nosotros íbamos a evangelizar también en los hospitales. Un día se enfermó una amiguita mía y me dijo que si la podía ir a ver al hospital. Y fui al hospital a verla, en el hospital de la Marina. Y cuando llegué yo ahí, entré al cuartito, a la habitación donde estaba ella y me dice, Margarita, no te pedí que vinieras a verme a mí, sino a la señora que está al lado en el otro cuarto, porque está muy malita y es mamá de mis hijos, porque su hijo era militar, por eso estaba en la Marina. Estaba en el hospital de la Marina ella, ¿no? Mi amiguita. Entonces, la mamá del amigo de su hijo estaba al lado también muy grave. Y le digo, pero ¿cómo voy? ¿Cómo me presento? ¿O qué? Dijo, tú nada más ve y dile a su hijo que yo ya le dije que tú venías en camino. Entonces me meto al cuarto, estaban su hija y su hijo ahí. Le digo, disculpe, vengo de parte de la señora Carmen que está aquí al lado. Ah, sí, dijo, nos dijo que iba a venir a orar por mi mamá. Cuando veo a la señora tenía un tumor aquí en el cuello, pero un tumor gigante, la tenía así volteada del tumorzote que tenía. Entonces, cuando le dijo, mamá, la señora viene a orar por ti, ella le dijo, oh, no, que no, oh, que se salga, ¿no? Y le dije, ¿no quiere que ore por usted? Mm, hace así, ¿no? Porque ya ni hablaba bien. Dice, mamá, ¿qué te cuesta? La señora ya vino, deja que ore por ti. Va a rezarte. Y me hace así, ¿no? Y me hacía con la cara así que me largara. Y su mano le hace así, ¡oh! Y entonces, la convencen, mamá, por favor. Y ya dijo, le dije, mire, señora, no la voy a tocar. Voy a orar por usted y nada más voy a acercar mi mano así a su cabecita, pero no la toco. ¿Está de acuerdo? Y ya por sus hijos, ¿no? Entonces empiezo a orar por ella y de repente no recuerdo que el Espíritu Santo me hizo que dijera,
pero tocó el corazón de esta mujer y la mujer me jala la mano con su mano para que yo le impusiera la mano en su cabeza. Hasta me asusté. Y entonces le pongo la mano en la cabeza a la mujer y le empiezo a decir al Señor y el Señor me dice, me da discernimiento, me da el don de ciencia y entonces me dice, ¿no? Que ore por ella y que se le entregue, que la lleve a los pies de Cristo para que ella ya se vaya con él. Entonces la llevo a que ella se arrepienta. Le dije, ya sé que no puede hablar, pero solamente dígame si acepta a Jesús como Señor y Salvador. Y me decía, oh, oh. Entonces yo la llevé a los pies de Cristo y luego le dije al Señor, ¿te arrepientes de todos tus pecados? No, me hace así. Entonces se puso a llorar y a llorar y a llorar. Mi amiguita traía su aceite de unción y entonces le dije a su hijo, dile que me pase el aceite. La ungí a la mujer, lloró la mujer, lloraron sus hijos y terminé de orar por ella. Y nada más hacía así que gracias, no me agarraba la mano y me daba a ti las gracias. Entonces le dije a los chicos, ¿ustedes quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Y ellos me dijeron que sí. Entonces oré por los chicos, también a los jóvenes, y en eso entra un enfermero y me dijo, ¿qué está haciendo? Aquí no puede estar, sálgase. Y me iban a sacar y le dice el otro enfermero, ¿por qué la vas a sacar si solo está orando por la señora? No, que aquí no se puede y que no sé qué. Y entonces los hijos le dijeron, pero nosotros le damos permiso, así que él le dijo al enfermero, sálgase usted. Cierran la puerta porque estaban en cuartos individuales, cierran la puerta, el enfermero indignado, porque ustedes saben que a veces el diablo usa a la gente, ¿verdad? Entonces logré terminar de orar por la señora, logré terminar de orar por los muchachos. Y ya que terminé de orar por ellos y todo, que también los ungí, abrimos la puerta y estaba fúrico el hombre, el enfermero. Entonces me salgo yo al cuarto contiguo de mi amiguita y le dije, ¿sabes qué? Pues ya oré por ella, ya parece que ahora, le dije, parece que ya está pues en los últimos días, o no sé, ¿verdad? Porque el Señor me dijo que ya va a partir. Y y me dijo mi amiguita, ¿no? Dice, pues qué bueno que pudiste venir, ya oré por ella. Y le dije, sabes que ya me voy porque yo vengo en un taxi. Y me dijo, sí. Y entonces me despido de ella. ¿Qué habrá pasado, hermanos? ¿10 minutos? 15 minutos a lo máximo, porque yo ya me estaba despidiendo. Y entonces salgo y de repente los hijos y piden ayuda a los enfermeros, gritan, ayuda y corren hacia la enfermería, a buscar a los enfermeros. Salen ellos corriendo, llaman, con la alarma a los médicos. Veo el movimiento que había y ya, cuando menos pensé, hermanos, ya había un montón de gente ahí en el cuarto de esta mujer. Y yo dije, wow, quién sabe qué habrá pasado, ¿verdad? Pero como ya iba yo de salida, yo nada me le dije a mi amiguita Carmelita, se llamaba Carmen Carmelita, luego me dices qué pasó, ¿no? Yo ya me voy porque tengo prisa. Me dijo, sí, Margarita, vete. Al siguiente día que la fui a ver, la señora se había muerto en 15 minutos antes de que aceptara a Cristo. 15 minutos después de haber reconocido y confesado a Jesús como Señor y Salvador. Esa mujer, tanto ella como sus hijos, alcanzaron la salvación y la vida eterna. Dime si no me voy a sorprender que estaba una cristiana enferma en el lado contiguo, me llama a mí, que soy su amiguita, voy y el Señor me usa para llevar a los pies de Cristo a esa mujer y se muere a los 15 minutos de que yo oré por ella. Su gracia es tan sorpresiva de parte de Dios, no tiene límites. Esa mujer no era cristiana, era católica.
Y ve tú a saber qué fue lo que pasó, por qué estaba con este tumor, no sabemos. Lo único que a mí me sorprendió y mi fe creció más fue por ver esta situación. Es maravilloso, así es, hermana, es maravilloso, mi Señor. Yo no puedo explicar lo que es la gracia de Dios. Es inexplicable, incomprensible. Como le pasó a este hombre, porque se supone que a la tarde los mataron, ¿verdad? A ellos sí les enterraron, les cortaron los golpearon a manera de que se quebraran sus huesos y al momento de estar colgados dice que el esternón todo se fracturó y su corazón se rompió. Entonces, alcanzar la salvación en el último instante solo porque al Señor le place y usa instrumentos y acomoda gente de tal manera que haya la oportunidad, las casualidades, las causalidades más bien, no casualidades, ¿verdad? Las causalidades que acomoda Dios para que tú recibas lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque ya estás predestinada, pero a lo mejor fuiste necia, insensata en no querer escuchar, porque tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Está ahí, por eso dice el Señor que Él toca la puerta y el que quiera abrir, bien, y el que no, ¿qué hace? Entonces la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué alcanzó salvación este hombre si le había pecado toda su vida? ¿Qué méritos tenía para que este hombre creyera que Jesús le podía dar vida eterna? Pero él clamó con fe, acuérdate de mí. Y el Señor Jesús le contesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta gracia y favor inmerecido dada por Jesús en el último momento de la vida de este hombre y hasta de la vida de Jesús, ¿verdad? Es imposible de comprender para cualquier religioso, porque la mayoría de dicen, no, él no merece salvación. No, 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 es perversa esta persona, es mala esta mujer, es malo este hombre, ha hecho tantas cosas perversas, sí, pero si al Señor le place. Entonces, con esta enseñanza, estas cuatro clases que estamos viendo, yo estoy segura que el tabú que tenemos también de quién merece y quién no merece la salvación, se nos va a quitar para no hacer acepción de personas, para que cuando tú vayas a sembrar la semilla de la salvación, a ti no te importe la condición de la persona. Tú cumple con dar la semilla, sembrar la semilla, no importa en qué tierra esté, solo Dios lo sabe. Pero ¿qué tal si ese día esta persona la convence el Espíritu Santo? Y tú por tener tus tabús, tu manera de ver a las personas y tratarlas de acuerdo a cómo las miras o como que conoces tu vida, tú haces conjeturas de que quién sí y quién no. Esto nos va a llevar a ser más misericordiosos. Porque si el Señor ha sido misericordioso con nosotros, nosotros también tenemos que ser misericordiosos con los demás. ¿Continuamos? Y bueno, los seres humanos estamos limitados mentalmente a esperar justicia en este mundo falto de gracia, ¿no? Y entendemos que los desobedientes serán castigados y por supuesto que así va a ser si no te arrepientes, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es que creemos que para ganarnos la gracia de Dios debemos ser buenas personas y hacer grandes esfuerzos para obtener su gracia, favor y misericordia. Por ello, cuando obtenemos algo más allá de lo que merecemos, hasta nos asombramos y decimos, no, esto no, ¿qué hay atrás de eso? Porque nos sorprende.
De repente te encontraste, tienes un problema de que no tienes, por ejemplo, transporte o tienes un carro que no te funciona. De repente aparece alguien que te dice, ando vendiendo mi cochecito, te lo doy económico o te lo doy en pagos. Ay, como puedas pagarme. ¿No te parece muy bueno para hacer realidad? Hasta desconfías y dudas, pero ¿cómo sabes si el Señor así le plació? Porque está viendo tu necesidad, viéndolo desde el punto de vista de gracia en tus necesidades. Y Dios es sorprendente, Dios es maravilloso. La gracia de Dios siempre nos sorprenderá porque nuestro pecado es tan grave que no podemos pagarlo haciendo el bien ni siendo bueno. Solo Dios, como el juez supremo, tiene el poder judicial de declarar justo al pecador por medio de la gracia recibida en Cristo Jesús. Porque no hay un conjunto de reglas humanas de conducta que pueda hacernos justos a los ojos de Dios, porque Dios es puro, santo y perfecto. Dime cómo alcanzo la santidad de Dios. ¿Cómo podría yo alcanzar, compararme, reflejarme en tal santidad? ¿Te avergüenzas? ¿Te avergüenzas de tal santidad? Pero estamos ya en Cristo Jesús y estamos de pie por los méritos de Jesús. Así que no podemos jactarnos que yo ya estoy en Cristo, ya estoy bueno, ya. No es cierto. Estamos siendo procesados, transformados, purificados, santificados. Y Pablo lo dice en Romanos 5, 1, 2, dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿Pero en qué nos gloriamos? En la esperanza de la gloria de Dios. Vamos, el Padre lo envió. Él envió a nuestro sustituto para que Él muriera por nosotros. Él dio su vida para que yo tuviera vida. Él cargó todos mis pecados, iniquidades, maldades, toda mi inmundicia, para que yo fuera justo. Entonces yo me glorío en la esperanza que tengo de que Dios se glorifique en mí. En su tiempo veremos esa gloria. Continuamos. Así que la gracia de Dios nos debe sorprender, maravillar y asombrar porque es absolutamente gratis y totalmente inmerecida. La regla de Dios para alcanzar tan grande, tan asombrosa gracia es su propia y perfecta rectitud, porque Él es recto. Y en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo ya estoy en Cristo, Cristo ya me justificó, ya me compró, ya me pagó, ya pagó el precio. Entonces yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia para que yo pueda recibir la misericordia y la gracia para esa necesidad que yo tengo. No puedo tener miedo de acercarme al trono de la gracia.
Si yo me baso en lo que yo soy, en mis méritos humanos, ni loca que me acerco. Por eso Adán y Eva cuando pecaron se escondieron, porque se vieron desnudos, así nosotros. Nosotros en el pecado estábamos totalmente desnudos, desfigurados. Y ver la santidad, la perfección de Dios, era vergonzoso, pero ya nos vistió Cristo con su justicia. Ya estamos vestidos con vestiduras de justicia. Ya me puedo acercar al trono de la gracia con confianza. Y sé que la gracia de Dios está sobre mí porque Cristo hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz para que yo pudiera acercarme con mucha confianza al Padre. Y me quito de tanta preocupación de cómo le hago para acercarme a Dios, cómo le hago para ser más bueno, cómo le hago para tener tal rectitud. Simplemente arrepiéntete de tus pecados, eso sí. Ponte a cuentas con el Señor todos los días, como hemos dicho. Reconozco mi pecado, confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado y renuncio a mi pecado y acepto la imputación de la salvación, de la gracia y del favor infinito de Dios por la justicia de Cristo. Todo es en Cristo. Mis méritos no tienen ningún valor porque dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces, que estas cuatro enseñanzas nos hayan quitado ese velo de que a lo mejor, pues hasta por una falsa humildad, pueda decir, no, yo no merezco nada. No, yo no merezco nada. Yo no trabajo para el reino de Dios, yo no le sirvo, yo no esto, yo no lo otro, ni el que trabaja ni el que no trabaja, ni el que tiene todos los dones, ni el que tiene todos los ministerios, ni el que tenga lo que tenga, es más que tú para alcanzar gracia. Ahora vamos a ver algunos puntos clave, porque esos puntos son tan importantes para nosotros, pues para ver qué podemos hacer y conocer para ver esta sorprendente gracia de Dios. Primero tengo que entender que es inmerecida y es incondicional, porque la gracia no se gana por méritos, esfuerzos o bondad humana, sino que se otorga por la naturaleza amorosa de Dios. No me la merezco y es para todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Pablo dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Cuál es tu mérito? ¿Cuál es tu jactancia? Segundo punto, es la obra de Jesús. La máxima expresión de gracia fue el envío de Jesús para morir en la cruz, pagando la deuda del pecado y derribando la barrera entre el hombre y Dios. Y lo dice aquí Juan, en Juan 3:16, dice Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ponle la anterior hija. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Ese texto no lo sabemos de memoria, ¿verdad? El Padre lo envió para que pagara por nosotros esa deuda de pecado y tirara la barrera que había de pecado entre el hombre y Dios. Y como lo vimos en la ilustración pasada, ¿verdad? El puente es Cristo para alcanzar la salvación y la vida eterna. El que atraviesa por el puente basado en Cristo alcanza vida eterna, salvación eterna y gracia eterna. Continuamos. El otro punto es abunda donde hay pecado. Entonces voy a pecar para que abunde la gracia, no, ¿verdad? Pero dice abunda donde hay pecado. Se caracteriza por sobreabundar donde el pecado abundó, ofreciendo perdón y restauración incluso a los más rebeldes. Y Pablo lo dice en Romanos 5:20, la ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque ¿cómo conocíamos que era pecado? Antes no se basaba en la ley en el tiempo de Abraham, pero ¿cómo supimos que era pecado? Por la ley. No matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no mentirás, no desearás a la mujer de tu... Ay, ¿es pecado? ¿Eso es pecado? Ay, eso es pecado. Me enteré por la ley que el pecado abundaba en mí. O sea, estaba acostumbrada, para mí era normal, como el planeta Tierra ahorita. Yo estoy en la Tierra, todo el mundo lo hace, todo el mundo roba, todo el mundo mata, todo el mundo hace cosas indebidas, todo el mundo adultera, todo el mundo fornica. ¿Cuál es el problema? Todos lo hacen. No soy la única. Pero cuando estás en Cristo te das cuenta que es pecado. La ley de Moisés nos abrió los ojos o les abrió los ojos en el pasado y vieron, maldito el que no cumpla con este mandamiento, maldito el que no cumpla con el otro mandamiento. Caray, estábamos maldecidos. Pero si no hubiéramos conocido la ley y la ley no nos hubiera enseñado que estábamos en pecado y en abundancia de pecado, no podríamos descubrir la sobreabundancia, misericordia y gracia de Dios al enviar a su Hijo. Porque por medio de su Hijo, cuando este pecado que hay en el mundo y el pecado que se manifestó, dice que sobreabundó la gracia en Cristo Jesús. Entonces la ley era necesaria, como dice Pablo, era nuestro ayo, nuestro nano, porque nos llevó de la mano a la gracia de Dios, nos llevó de la mano a Cristo, a ser libres del pecado y de la muerte. Continuamos. Impactante y transformadora. Ya lo vimos la enseñanza pasada. A menudo sorprende porque perturba la lógica humana de merecimiento, ofreciendo amor en lugar de castigo. A mí me perturba que haya alcanzado salvación alguna persona que me hizo mucho daño, que me hirió, que me lastimó, que no tuvo misericordia de mí. Y de repente lo veo que aceptó a Cristo como Señor y Salvador y se congrega. Y dices, ¿cómo? ¿Y al Señor ya se le olvidó lo que me hizo? No,
pero él vio el corazón de esa persona arrepentida. Él escuchó en un momento en que el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y de juicio, y aunque no me pida perdón todavía, pero se arrepintió y ¿qué podemos hacer? Por eso dice que perturba la lógica humana de merecimiento, ¿verdad? Que alguno de tus enemigos, un brujo, ustedes han visto testimonios de brujas y brujos que se convirtieron a Cristo. Dices, ¿cómo? ¿Cómo alguien que servía al diablo ahora resulta? Así es esto. Es impactante y transformador ahí. Y en Primera de Corintios, Pablo dice en Primera de Corintios 15:9, dice, dice lo que él también, ¿verdad? Porque cuando él habla de gracia, él sabe que él fue transformado y que tuvo Dios misericordia de él. Y él se pone hasta de ejemplo. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Él nunca ha olvidado lo que hizo, pero está maravillado y transformado e impactado de la misericordia que tuvo Dios, de la gracia que tuvo Dios en él para ser transformado y convertido en un apóstol también de Dios. Otro punto es que es habilitadora, nos habilita para la obra de Dios. Dice, no solo perdona, sino que la gracia de Dios capacita y habilita al creyente para cambiar y vivir de una nueva manera. Decíamos hace 8 días, ya no soy la misma de hace 30 años, ¿verdad? Quizás me he llegado a ser como el Señor quiere que yo sea, pero ya no soy la misma de antes. Vamos de gloria en gloria en gloria, ¿verdad? Tenemos nuestras cositas, sí. Y hay cosas que no le agradan al Señor, pero ya no somos las mismas de antes. Así es lo que hace el Señor. Te capacita, te habilita. Primero para cambiar de forma de vida, pero también te habilita y te capacita para servir en el camino del Señor, en la obra del Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios, o sea, vuelve a decir Pablo. Sí, yo sé que era lo que era, ¿verdad? Pero dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, cuando tú tienes un ministerio y, ay, pues yo trabajo para el reino de Dios y yo sirvo al reino de Dios, sí, no, está bien, pero te tengo noticias, Dios te usa como instrumento, porque la gracia de Dios está en ti. No me vengas con que tú eres muy trabajadora para el reino de Dios. Eres un instrumento en las manos de Dios. Y Él te capacitó y te habilitó. No fue de la noche a la mañana. Te tuvo que procesar. Continuamos. Otro punto dice que da segundas oportunidades. Todos sabemos, ¿verdad? Que Dios nos da una segunda oportunidad. Qué bueno, gracias a Dios. Y no una, muchas. Dios ofrece nuevas oportunidades, incluso tras el fracaso espiritual que el creyente pudiera tener. Siempre habrá una esperanza para comenzar de nuevo. O sea, ya te equivocaste, ya le erraste. ¿Por qué volví a hacerlo? Ok, sí, no está bien lo que hiciste, no es correcto, pero arrepiéntete, arrepiéntete. Dios está ahí todavía, el Espíritu Santo de Dios
sí lo callaste, sí lo entristeciste, sí lo desobedeciste, sí, pero tú tienes el poder en tu boca para ponerte a cuentas con el Señor, arrepentirte y pedir perdón. Saqueo era uno de ellos, un hombre religioso, ¿verdad? Y viste en Lucas 19:8-10. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, cuando entró a su casa, Jesús, ¿verdad? Dijo, voy a ir a visitarlo, ¿verdad? Y todos juzgaron que por qué entraba con un hombre que era pecador. Pero Jesús dijo que el reino de Dios había llegado ese día a su casa. Era una oportunidad para Saqueo. Entonces, yo estando adentro, fue convencido por el Espíritu de Dios, porque dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algún he defraudado a alguno, si yo algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué Jesús andaba metiéndose con los pecadores? Pues porque vino a salvar a los pecadores. Vino por los enfermos, no por los sanos. Y este hombre que saqueaba a la gente, porque sí era un acreedor, pero al mismo tiempo, pues robaba de más, ¿verdad? Les aumentaba la cuenta ahí, la deuda. Por eso dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, hasta 4 veces le devuelvo todo. Eso es arrepentimiento, reconocimiento de que he pecado. La gracia de Dios fue sobre de él. También lo que hace la gracia de Dios es una introducción radical, porque cuando el Señor permite que tú entres al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, te introduce Él, no tú. Él te introduce radicalmente, aunque no formas parte de los judíos, pero la iglesia, Jesús la introdujo de manera radical para que fuéramos la iglesia espiritual, ¿verdad? Y dice que la gracia de Dios se manifiesta en lugares y personas que ni formaban parte del pueblo de Dios, sino que fueron introducidos por gracia, demostrando que la salvación de Dios no tiene límites. Y vemos el ejemplo de esta mujer llamada Rahab. Ella dice que ahí en la palabra de Dios no están seguros de que haya sido una ramera. Tal vez era una extranjera. Tal vez era una persona que, pues sí, convivía mucho ahí con los hombres, pero exactamente no lo dice. Pero en Hebreos 11:31 dice, por la fe, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió los espías en paz, ¿verdad? Entonces, esta mujer termina casándose con uno de los israelitas llamado Salmón. Y de ahí nace Boz, el esposo de Ruth, el padre del papá de David, el bisabuelo, tatarabuelo de Jesús, por el linaje de Judá. Entonces esta mujer terminó su nombre en el libro de la vida, en la Biblia, hasta el día de hoy, de generación en generación en generación. Esa mujer fue introducida de manera radical.
porque ella vivía en Jericó. Ella no tenía nada que ver, no tenía ni una genealogía de los judíos. Pero ella por causa de haber obedecido a Dios, ¿verdad? Porque yo estoy segura que Dios le había hablado y le decía, van a venir hombres y déjalos que se queden ahí. Esta es una redención de fe que puede transformar a una persona, quitar su pasado y darle un presente y un futuro glorioso. Qué hermoso saber que todos podemos, si nos ponemos a cuentas con el Señor, si nos arrepentimos, aunque no formemos parte de ningún linaje. Miren, simplemente en mi casa, mis ancestros, yo no recuerdo a nadie que haya hablado de Cristo, o sea, los evangelistas. Yo no me acuerdo. De hecho, una vez en la calle donde mi papá compró un terreno, construyó y fueron varias personitas a construir también. Y me acuerdo que vi una niña que yo quería jugar con ella y le pedía permiso a mi mamá, le decía, ¿me das permiso? Dijo, jugar con fulanita y me decía, mamá, no, porque esa gente tiene otra religión. Y yo no entendía de religiones, ¿verdad? Un niño que puede entender de religiones. Entonces le dije, pero ¿qué religión? ¿Por qué es malo? ¿Qué? No, no, no. Ellos son, ella decía, ellos son protestantes, ¿no? Evangelistas. Su papá es evangelista. Después me enteré ya al paso de los años que el señor era pastor, pero el tabú de lo que les han enseñado a nuestros ancestros de que solamente la Iglesia Católica Romana es la única religión y la única que te puede hablar de Dios. Entonces, yo no recuerdo a mis ancestros que yo venga de un linaje donde había cristianos. No sé si sea yo la primera, pero no recuerdo a nadie. Sin embargo, el Señor me alcanzó y de ahí alcanzó a mis hijos y yo estoy segura que alcanzará a todas mis generaciones, hasta 1000 generaciones. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha prometido. Así que nosotros tenemos que creer que Él nos puede habilitar, transformar y nos puede llevar a ser escogidos de manera radical. Y nos da poder para obedecer, porque más que perdón, la gracia es el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado, crecer en santidad y vivir conforme a la voluntad divina de Dios. O sea, nos perdona, nos habilita, nos prepara y nos ayuda a vivir en santidad. Pablo dice en Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, quiere decir que ya ni puedo pecar a gusto, porque cuando yo me equivoco o fallo, inmediatamente el Espíritu me dice qué estás haciendo o qué hiciste. O sea, ni a gusto me deja pecar, porque ya no estoy bajo la ley. Entonces, como el Espíritu Santo está en mí, me dice, esto no está bien, esto está mal, arrepiéntete. Ya no tiene dominio sobre mí el pecado. Por mi naturaleza adámica probablemente caigo en el chin, ya lo volví a hacer, ay, Dios mío, lo volví a hacer. Ay, Dios mío, dije esta palabra, ay, Dios mío, hablé así, ay, Dios mío, pero te estás reconociéndolo, ¿no? No dices, pues ni modo, así soy y qué, sino que sientes esa condenación, esa,
ese temor, ¿cómo se dice? Tu alma queda compugida por la vergüenza de haber fallado. Y vas y te pides al Señor perdón y te arrepientes, porque ya no estás bajo la ley. Ya el pecado no te domina. Eso no quiere decir que no te vas a equivocar, que no vas a pecar, claro, porque estamos en este mundo con este cuerpo corrupto, pero ya no va a poder quedarse ahí el pecado. Otra cosa que hace la gracia y nos dice que somos hechura de Dios. ¿Para qué somos hechura de Dios? Dice que aunque la salvación no es por obras, ¿verdad? Ya dijimos que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando ya somos salvos, somos creados en Cristo para realizar buenas obras después de la salvación. ¿Por qué? Porque tus buenas obras son la evidencia de que tú has nacido de nuevo. Pero esas buenas obras no son para alcanzar gracia, alcanzar salvación ni nada, sino tus buenas obras son la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Y lo dice Pablo otra vez en Efesios 2:10, pues somos hechuras tuyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos o para que anduviéramos en ellas. Es decir, Dios preparó todo para que nosotros ya en Cristo Jesús, ya como nuevas criaturas al haber nacido de nuevo, ahora vamos a andar en las buenas obras. Es decir, así como ya no me deja pecar el Espíritu Santo, porque ya no estoy dentro de la ley, sino dentro de la gracia, tampoco me deja hacer malas obras, sino el fruto es lo que fluye en mí, porque el que mora en mí me hace hacer cosas buenas. Es decir, yo ya ni me esfuerzo, porque es el fruto del Espíritu Santo que hay en mí, ¿verdad? Y otra cosa, no debe ser recibida en vano. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es un don o favor que nos da Él, ya sabemos, sin merecimiento personal, pero también hay que valorar la verdad, porque le costó a Cristo la vida, la gracia. Para que nosotros seamos ahora agraciados, se paga un precio. Jesús tuvo que sufrir mucho. En Cristología vimos los sufrimientos vicarios antes de ser crucificado, todo lo que pasó. Después del sacrificio de Cristo, lo que sucedió, el pago con su vida. Sus sufrimientos vicarios y su muerte redentora y su resurrección victoriosa costó para alcanzar esa gracia infinita. Así que valoremos lo que tenemos en Cristo Jesús. Y en 2 Corintios 6:1 dice Pablo, así pues nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, que la valoremos, porque hemos sido beneficiados al alcanzar tan grande salvación, ¿verdad? Por los méritos de Jesús. Continuamos. La gracia enriquece. ¿Por qué? Porque dice que la gracia de Dios no se limita a enriquecernos
en lo material, sino que es una provisión de enriquecimiento espiritual a cambiar nuestra condición de esclavos del pecado a una adopción como hijos reconciliados, justificados y salvados por la gracia redentora de Cristo, ¿verdad? Él se hizo pobre para que yo fuera rica, porque Él era Dios y Él vino y se hizo hombre en la segunda persona de la Trinidad. O sea, el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a ser un simple hijo de carpintero por amor a nosotros. Dejó su gloria, dejó su reino y todo por amor a esas criaturas que el Padre creó. Y que el Padre, como dijimos al principio de las enseñanzas de Cristología, nos creó para que nosotros tuviéramos esa reconciliación, esa comunión, esa libertad de tener nuestra relación íntima con Él, porque Él nos ama y quiere tener relación con nosotros, comunión con nosotros, nos anhela. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Cometemos las fallas. Entonces, tenemos que ver que el Señor quiere que nosotros seamos ricos, aunque Él le costó la vida, el enriquecimiento nuestro. Y, espérame, hijita, el 2 de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Fíjense lo que está diciendo aquí. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, o amor a vosotros, se hizo pobre, aunque era rico, para que nosotros con nuestra pobreza fuéramos enriquecidos. Y nos ha enriquecido, porque estamos en este planeta, pero nosotros ya no somos de este mundo, porque nos compró y nos pagaron a precio de sangre y nos han trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios, aunque no lo podemos percibir todavía, porque todavía estamos en un cuerpo humano, terrenal. Pero dice que ya hemos sido, al momento de resucitar Jesús, ya hemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso es algo que no lo puedo comprender ni entender. ¿Cómo que ya estoy sentada en los lugares celestiales, pero aún estoy aquí en la tierra con este cuerpo y batallando con este cuerpo? Pero así le plació al Señor. Y el día que nos vayamos con el Señor, vamos a ver de qué hablaba. Para eso nos selló con el Espíritu de Dios. Por eso nos selló con las arras del Espíritu, porque es el anticipo de lo que somos. Seremos glorificados con cuerpos nuevos, gloriosos. Pero eso no lo entendemos porque nuestra mente finita no puede entender la mente de un Dios infinito. Pero tenemos que creerle. Él, aparte de dar su vida por nosotros, también nos dio riquezas. Continuamos. O sea que entendamos que Jesús pagó una deuda tan grande como es el pecado que no podíamos pagar con ningún mérito humano. Por ello, nuestra salvación eterna es un regalo para nosotros y el sacrificio de Jesús es el medio por el cual Dios demuestra su sorprendente gracia, amor y justicia.
Y esto permite que los pecadores sean declarados inocentes. Por eso cuando el diablo viene, nos amenaza hasta nos dice, ah, tú eres esto. ¿Sabes que yo soy inocente? Porque Jesús pagó el precio. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros desde Adán y Eva, que nos era contra él, la quitó de medio y la clavó en la cruz. Yo soy inocente, soy libre. Conoceré la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del cautiverio, del engaño del diablo. Porque cuando tú no conoces la verdad, te pueden manipular y controlar. Sin embargo, cuando tú sabes que tú ya eres libre de todo pecado, de toda impiedad, de toda injusticia, por fe en lo que Jesús hizo en la cruz, porque yo ya acepté que Jesús tomara mis pecados, pero que Jesús me imputara su justicia. Entonces, ya no hay nada que hacer. Ya fue cosa juzgada hace 2000 años. Y Pablo lo dice otra vez en Romanos 5, 10, 11, porque Pablo sabía eso perfectamente. Él fue al tercer cielo y a él le reveló tanta cosa el Padre que dice que no le permitió escribir lo que vio, pero todo lo que nos ha revelado en el Nuevo Testamento, desde el Romanos hasta su última carta Paulina, lo dice todo. Nos ha ilustrado a un Dios resucitado, nos ha ilustrado a un Dios bueno, un Dios justo, un Dios todopoderoso, nos ha ilustrado por medio de sus enseñanzas lo que nos espera, la gloria de Dios que nos espera si nosotros nos reconciliamos por medio de Cristo, aceptando su salvación por medio de su muerte y sabiendo que yo no merecía nada y que yo no tengo derecho a nada, pero por lo que hizo Jesús en la cruz, yo lo obtengo. Por eso en Romanos 5, 10, 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, es decir, todavía no aceptaba yo a Jesús y me buscó, me encontró el Señor y me tomó como hijo al ponerme el Espíritu Santo, convencerme de pecado, justicia y juicio y poner en mí el querer como el hacer de aceptar a Jesús. Dice, pues si siendo enemigos fueron reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, pues mucho más. Ya estando reconciliados, ya teniendo a Cristo, ya teniendo al Espíritu Santo, ya teniendo la salvación, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, si antes de conocer a Jesús me aceptó, con más razón la que tengo a Cristo, que he recibido tan grande salvación. Así que toda esta enseñanza de las cuatro pequeñas clases de la gracia, a donde hemos concentrado y tratado de hacer una mini tesis así chiquita de la gracia, esta enseñanza principal que debemos de entender sobre la sorprendente gracia de Dios es que nadie está tan lejos como para no recibir la gracia divina de Dios. Porque esta gracia es gratuita. No depende de nuestros esfuerzos ni méritos, porque esta gracia es abundante, supera cualquier magnitud de nuestros pecados, porque esta gracia de Dios es activa, porque nos da fuerza para el presente y esperanza para el futuro, porque esta gracia nos perdona y nos justifica, nos limpia y aún restaura aún cuando estábamos muertos en pecados, nos alcanzó
nos perdonó y nos justificó en Cristo. Y todo por amor a nosotros. Por eso, ¿se acuerdan que hablamos de que la salvación en soteriología, la salvación viene de Jehová, porque Él envió a su amado Hijo y el Hijo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo ha hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. Así que nosotros podemos darnos cuenta de que todo esto que el Señor ha permitido en Cristo Jesús, nosotros nos damos cuenta de que, ¿qué podemos hacer nosotros más que agradecer? Agradecer tan grande bondad, infinita misericordia. Yo me imagino que cuando la ramera Rahab le dijeron, ahora formas parte de nuestro pueblo, y hasta se casó con uno, o no sé qué era, un soldado, un capitán, qué sé yo, pero venía de la tribu de Judá y ella iba a formar parte de la historia de Jesús. Qué maravilloso. Y nosotros formamos parte de la historia de Cristo, porque estamos trabajando para su reino. Estamos ya en Cristo luchando con nuestras cargas, problemas, eh, amenazas del enemigo, ataques de los mismos hermanos en la fe, qué sé yo, tanta cosa que el diablo envía contra nosotros, pero nosotros tenemos la gracia de Dios. Y esa gracia nos respalda, nos sostiene, que si nos difaman, nos calumnian, el Señor se encargará de sacar a la luz la verdad. Y así sucesivamente, cualquier cosa que el enemigo dice, voy a hacer esto contra ti, si el Señor te lo permite y que Jehová te reprenda, porque yo estoy en la gracia, estoy en el nuevo pacto, en el último sellado con la sangre del Cordero, y yo estoy en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libró de la muerte y del pecado. Así que gloria a Dios por todo lo que nos ha enseñado por medio de la palabra, porque todo está fundado en la palabra de Dios, no en enseñanzas de teologías basadas en yo creo, yo pienso, yo me imagino, esta es mi teoría, esta es mi manera de pensar, este es lo que yo he creído. No, no, no. Confírmamelo con la palabra. Y lo hemos visto y lo seguiremos viendo en todas las enseñanzas que vemos. ¿Sí? Bueno, pues con esto termino esta enseñanza y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Gracias a Dios por su sangre, gracias a Dios por su muerte y gracias a Dios por su bendita resurrección. Como dice Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.